Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que Dios sabía desde muchos siglos antes que su Hijo sufriría en manos de pecadores. Pero fue responsabilidad de judíos y romanos la crueldad con que fue tratado. Y ahora palabras de sabiduría. Leamos en Juan 19, 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra más afable gratitud por la fidelidad de su compañía, a fin de compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En el día de ayer finalizamos los comentarios acerca del deshonesto y atropellante juicio civil al que sometieron a nuestro bendito Salvador. Después de una eterna noche de vejámenes y vituperios, desde la madrugada de ese fatídico viernes del año 33 de nuestra era, el hombre más grande, más justo, más puro, más bondadoso que pisó esta tierra, pasa por este funesto juicio y es condenado a muerte de cruz. Este tipo de muerte la establecieron los romanos para eliminar a los más grandes ladrones, malhechores y criminales. Esa horrible muerte sufrió por ti y por mí nuestro amado Señor. Su cuerpo bañado en sangre por el efecto de los latigazos de la flagelación y las agudas espinas de su afrentosa corona, ahora es lastimado por la pesada cruz y los afilados clavos de los crueles de los cuales colgaba en el madero. No tenía que morir así. Tenían que cumplirse las escrituras, pero su muerte no tenía que ser tan cruenta. Este martirio lo pagarán Caifás, Pilato, los judíos y los romanos. Tú y yo, si no acudimos a tiempo a sumergirnos en el río de amor y gracia que fluye del Calvario. Comparando todas las narraciones de los 4 evangelios, llegamos al siguiente orden de acontecimientos en el día de los juicios y crucifixión del Señor. Muy temprano en la mañana, Jesús comparece ante Caifás y el Sanedrín. Allí le condenan, se burlan de él, y el siguiente paso es que el Sanedrín lleva a Jesús ante Pilato. En tercer lugar, Pilato envía a Jesús a Herodes. Herodes, después que se burla y lo entrevista, lo devuelve de nuevo a Pilato, quien suelta a Barrabás y entrega a Jesús para ser crucificado. El siguiente paso es que Jesús es coronado de espinas y escarnecido. A continuación, el suicidio de Judas. Y por último,
cuando Jesús va de camino al Calvario llevando la cruz, toman a Simón para que le ayude con la pesada cruz. Y Jesús da palabras a las mujeres que le seguían llorando por él. Escuchemos ahora al doctor McDonald, hoy con el tema Crucifixión del Señor Jesús. La cruz pudo haber sido una sola pieza de madera o pudo haber sido dos piezas cruzadas. En cualquier caso, era de tal tamaño que un hombre podía cargarla, aunque pesaba. Jesús cargó su propia cruz a cierta distancia. Entonces, de acuerdo con los otros evangelios, fue entregada a un hombre llamado Simón de Cirene para que la cargara. El lugar de la calavera donde Cristo fue crucificado pudo haber recibido este nombre por una de dos causas. Era el lugar donde los criminales eran ejecutados y tal vez huesos y cráneos se encontraban con frecuencia en el área. O tal vez el terreno mismo podría haberse parecido a una calavera, especialmente si era una colina con cuevas en su ladera. El Señor Jesús fue clavado a la cruz por sus manos y pies. La cruz fue entonces levantada y dejada caer en un agujero en el suelo. Dos ladrones fueron crucificados con él, uno a la izquierda y otro a la derecha. Fue en cumplimiento de la profecía de Isaías 53:12, fue contado con los pecadores. Si tú no has confiado aún en Él como tu Salvador y Señor, lo harás ahora mientras escucha este sencillo relato de cómo Él murió por ti. Era costumbre poner un título por encima de la cabeza del crucificado para dar a conocer su crimen, y en el versículo 19, Pilato ordenó que el título Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, fuera colocado sobre la cruz central. Fue escrito en hebreo, griego y latín. Alexander dice: en hebreo, la lengua sagrada de los patriarcas y profetas. En griego, la lengua musical y dorada que daba alma a los objetos de los sentidos y cuerpo a las abstracciones de la filosofía. En latín, el dialecto de un pueblo originalmente el más fuerte de los hijos de los hombres. Las tres lenguas representan las tres razas y sus ideas: revelación, arte, literatura, progreso, guerra y jurisprudencia. Donde quiera que estos tres deseos de raza humana existan, donde quiera que el anuncio pueda hacerse en lenguaje humano, donde quiera que haya un corazón para pecar, una lengua para hablar y un ojo para leer, la cruz tiene un mensaje. El lugar, se nos cuenta, estaba cerca de la ciudad. El Señor Jesús fue crucificado fuera de los límites de la ciudad. La ubicación exacta ya no se conoce con certeza. Por el versículo 21 nos enteramos que a los principales sacerdotes no le gustó el texto que puso Pilato. Querían que se leyera como una afirmación hecha por Jesús, pero no como un hecho. Pilato se negó a cambiar lo escrito. Se había impacientado con los judíos y no cedería más ante ellos. Debería haber mostrado esta determinación antes, pero también debemos señalar que ese título de rey era real. Por eso también se mantuvo,
porque él era realmente el rey de los judíos, y no solamente de los judíos, ahora él es nuestro rey, rey de todos los creyentes en él. Y un día reinará sobre judíos y gentiles aquí en la tierra literalmente. En este tipo de ejecuciones se le permitía a los soldados compartir entre sí los efectos personales de los fallecidos. En el versículo 23 los vemos repartiéndose la ropa de Cristo. Al parecer había 5 piezas en total. Se repartieron 4, pero aún quedaba el manto o túnica que no tenía costura y no se podía cortar sin que perdiera su valor. Echaron suertes sobre ella y fue entregada al anónimo ganador. No sabían que estaban cumpliendo una profecía escrita 1000 años antes, Salmos 22, 18. Estas profecías cumplidas nos recuerdan de nuevo que este libro es la inspirada palabra de Dios y que Jesucristo es sin duda el Mesías prometido. Muchos creen que se nombran 4 mujeres en el versículo 25. María, la madre de Jesús, la hermana de María, Salomé, la madre de Juan, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. A pesar de su propio sufrimiento, el Señor tenía tierna consideración por los demás. Viendo a su madre y a Juan, el discípulo amado, él señaló a Juan como el que tomaría de allí en adelante el lugar de su hijo para ella. Al llamar a su madre mujer, el Señor no mostraba falta de respeto. Sin embargo, no la llamó madre. Esto ciertamente es una lección para los que pudieran tener la tentación de exaltar a María a un lugar donde se le adora. Jesús instruyó a Juan para que cuidara de María como si ella fuera su propia madre. Juan obedeció y llevó a María a su propia casa. Y desde ahí mantuvo esa relación de hijo a madre y madre a hijo, tomando cuidado de la madre humana del Salvador, mostrando todo ese amor que él tenía para su Señor y que el Señor le tenía también a él. Ojalá que nosotros lleguemos a amar a nuestro Señor, así como lo amaba Juan, y tuvo tal privilegio de seguir cuidando a su madre por ese amor sincero que siempre mostró para él. Que el Señor nos bendiga, mis amados, y que así sea.